la idea no es entrar mucho en conceptos ni demás, entonces van a ser definiciones muy básicas y digamos que en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender. Luego vamos a ver cuál es el papel que juega la inteligencia artificial en el área de QA. Luego vamos a tener una pequeña demostración para ver, digamos, aplicado en un ejemplo práctico alguno de esos papeles que juega la inteligencia artificial en el área de QA. Y al final vamos a tener un Q&A session que más bien me gustaría, si alguno ha trabajado con alguna tecnología relacionada a inteligencia artificial en el área de QA o fuera de ella, que también nos pudiera contar, ¿verdad? Entonces, en la definición de inteligencia artificial traje 3 definiciones. La primera es de 1955 de John McCarthy. Es interesante, digamos, ver desde cuándo ya se habla de inteligencia artificial, ¿verdad? Al menos a mí me parece algo muy nuevo, pero como vemos, desde 1955 ya se hablaba de esto. En ese momento, John McCarthy lo que nos dice es que es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes o programas de computadoras inteligentes. En 1968, Minsky ya nos ha aportado algunos detalles más y nos dice que es la ciencia de hacer que las máquinas o computadoras hagan cosas que requerirían inteligencia si fueran hechas por hombres o por humanos, ¿verdad? Y ya está un poco más nueva de Stephen Finlay en el 2017. Nos dice que la inteligencia artificial es la replicación de esas capacidades humanas de análisis y toma de decisiones, lo cual ya tal vez aterriza un poco más la definición a lo que vemos ahorita, ¿verdad? Con todas estas herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, por ejemplo, donde vemos que ya es capaz de analizar información y también de tomar decisiones basadas en esa información. Entonces, teniendo eso como base, vamos a ver cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en el área de QA, ¿verdad? Al menos yo traje pues algunas de las tareas en las cuales puede ayudarnos, ¿verdad? Son muchísimas, pero traté de traer tal vez las que me parecieron más importantes. La primera es en la creación de casos de prueba. Y no solo en la creación, sino también en la ejecución. Entonces, para eso, conseguí este video que me pareció bastante ilustrativo de esta herramienta llamada Testcraft, que vamos a ver por acá. Lo primero es que tenemos, bueno, esta página de login, ¿verdad? Luego hay un plugin de Testcraft que nos va a permitir generar, lo llama acá Test Ideas, pero digamos que escenarios de prueba. Podemos especificarle si queremos que luego genere el código en Cypress o Playwright, que son 2 frameworks de automatización. Y si queremos el código en JavaScript o en TypeScript. Sorry. Y si queremos también utilizar PageObjects, que es un patrón de diseño utilizado en el desarrollo de pruebas de UI. Entonces vamos a verlo por acá. Acá se le dio en Generate Test Ideas. Él lo que hace es que empieza a generar posibles casos de prueba. Acá lo separa en Positive Test, Negative Test y Creative Test escenarios, que podrían probablemente ser como los Edge escenarios o algo por el estilo. Les ponen checkbox a la par a cada uno. Esto es porque luego podemos ir y seleccionar los que queramos y darle en automatizar. Y él ya empieza a generarnos el código. En este caso, basado en nuestra selección acá, ¿verdad? Entonces sería en JavaScript, utilizando el framework Cypress y definiendo el PageObject incluso, que es, digamos, bastante útil para darle un mejor acomodo al código. Entonces, esto, digamos, ya es una herramienta que está por ahí y es de paga, pero nos ilustra bastante, digamos, ya de lo que es, de las herramientas que hay y de la forma en la que inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudarnos en la parte de creación de casos. Otra parte es en la eficiencia y la precisión. Por ahí
me encontré esta imagen que me gustó bastante de la evolución del testing y que también pues ilustra bastante esta parte de la eficiencia y la precisión, ¿verdad? Y de cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en ese aspecto. En las primeras fases, allá por 1980 a 2000, mucho era testing manual, habían pocas herramientas de automatización. A partir del 2000, ya se empezó a conocer más de open source frameworks, como Selenium, por ejemplo. Entonces ya se empezó a automatizar más. Igualmente en esta parte ya se pasó de waterfall, por ejemplo, a enfoques ágiles. Entonces los tests eran aún más importantes porque, por decirlo así, en Spring ocupamos tener el feedback rápido de esos tests para saber, por ejemplo, si podemos liberar o no liberar y ese tipo de cosas. Luego vinieron todas las herramientas de CI/CD, como GitLab, como Jenkins, que ya nos permitían agregar nuestros tests en un pipeline y por ejemplo, cada vez que se hacía un cambio en el código, poder correr nuestros tests y de forma automática obtener el resultado de esos tests. Esto a su vez trajo, digamos que otra tarea importante, que es el mantenimiento de esos tests, porque queremos que esos tests estén up to date, ¿verdad? Que sean realmente tests confiables, que nos den resultados correctos. Y el mantenimiento, y si aquí hay gente que trabaja en desarrollo de test, ¿verdad? Sabe que eso es un dolor de cabeza. Entonces, acá la imagen lo muestra como el futuro. Esta imagen es del 2018, por aquí publiqué el artículo por si lo quieren leer. Entonces, es el futuro, digamos, desde el 2018, ¿verdad? Hace 4 años. Ya lo que dice acá es que ya el testing va a ser de forma autónoma, que se van a usar, digamos, por ejemplo, modelos de Machine Learning, donde los tests, digamos, como vimos anteriormente, van a crearse prácticamente solos e incluso si hay, por ejemplo, un test desactualizado porque cambió algo en la UI y algunos campos en la UI, él se va a solucionar también automáticamente. Entonces, como ven, digamos, hacia eso, al menos según esta imagen, ¿verdad? Es hacia donde va el test. Otra de las áreas en las que inteligencia artificial nos va a ayudar es en la parte de predicción y análisis. Por ejemplo, y mucho de la inteligencia artificial se basa en el uso de data histórica, ¿verdad? Que sirve para entrenar modelos de inteligencia artificial que, por ejemplo, nos va a permitir, si tenemos el histórico de ejecuciones de casos de prueba y de, por ejemplo, ejecuciones el histórico de defectos y demás, al procesar toda esa data, los modelos nos pueden predecir en qué áreas de nuestra aplicación, de nuestro proyecto, es más propensa a defectos, por ejemplo, a predecir ese tipo de información. Obviamente, eso nos va a permitir, pues, enfocar nuestro testing en esas tareas con la idea de prevenir esos defectos, ¿verdad? Como les mencionaba, y esto es, al menos a mí, de lo que estoy investigando, es lo que me pareció como súper bueno y beneficioso, es la parte de que los tests, por ejemplo, pensemos en estos tests de UI, tenemos un formulario, se cambiaron unos campos de posición, eso, dependiendo, ¿verdad?, de cómo tengamos nuestros tests y algunos factores, puede hacer el test fallar. Y no fallar porque esté algo malo, sino porque simplemente hay que ir y actualizar tal vez un locator. Con estas herramientas de inteligencia artificial, ustedes van a poder sanarse ellos solos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no sé si lo llegue a ver en la práctica, en algún proyecto, pero sería algo realmente increíble. Como les he mencionado, ¿verdad? Va a ser un proceso de QA ya manejado por data, por toda esa data histórica de ejecuciones de casos de prueba, de defectos, todas esas métricas, es lo que al final, pues, todas estas herramientas de inteligencia artificial va a tomar como input para, a partir de eso, encontrar patrones, por ejemplo, de los defectos que mencionaba, y hacernos también sugerencias de cómo vamos a poder mejorar nuestros procesos de QA. Otra característica importante de estas herramientas de inteligencia artificial es lo que se conoce como Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural.
Y para entenderlo así en términos sencillos es que usted está hablando con una máquina, con una computadora o con un programa de computadora y usted no sabe o no se da cuenta que está hablando con una máquina. Pareciera que está hablando con otra persona, que son los famosos chatbots, por ejemplo, que al inicio eran muy tiesos e incluso usted a veces le ponía algo y el chatbot le respondía con una cosa que nada que ver. Entonces usted se da cuenta que era algo, digamos, automatizado, programado, ¿verdad? Pero ahora han mejorado montones y muchas veces es difícil uno notar si es realmente una máquina o es, digamos, otro ser humano que le está contestando. Sobre esto es la pequeña demo que les voy a presentar. Algunas herramientas de AI para testing que de lo que he estado investigando encontré son estas. Se las dejo por acá en este slide por si alguno quiere investigar más sobre alguna de ellas. La mayoría sí son de paga. Entonces, más bien si alguno ha trabajado con alguna que es open source, sería buenísimo si puede también compartirla por ahí en el chat o mencionarla ahora en la sección de Q&A. Porque sí, casi todas las que al menos encontré eran de paga. Ok, ahora vamos a hacer la demo. La idea de la demo va a ser la siguiente. Vamos a crear una pequeña aplicación en Python, un script en Python, que nos va a permitir recibir una historia de usuario. Luego vamos a utilizar ChatGPT y a ChatGPT le vamos a decir por medio de un prompt que queremos que nos genere casos de prueba para este user story. Luego vamos a tomar esos casos de prueba y igual por medio de un prompt le vamos a decir a ChatGPT que nos genere el código en Cypress. Esa va a ser la idea de nuestra demo, hacer esa aplicación, digamos, tomando o beneficiándonos de ChatGPT. Entonces vamos a hablar un poquito de ChatGPT. ChatGPT es, bueno, lo que se conoce como un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Fue desarrollado por OpenAI y está viendo que fue liberado en noviembre del año pasado. Entonces tiene más o menos un año de que se liberó. Yo creo que esto fue como el boom y donde ya todos empezamos a hablar y a tomar tal vez más en serio, al menos nosotros, ¿verdad? Que no trabajamos en ese mundo, todo lo relacionado a inteligencia artificial, porque sí fue como un parteaguas, digamos, que vino a revolucionar todo digamos, el mundo tecnológico. Y ChatGPT, pues es, en términos sencillos, un chatbot, podríamos decir, que es en realidad un modelo que es entrenado con cantidades enormes de data de Internet, que luego de ese entrenamiento le permite interactuar prácticamente como un humano. Entonces, eso es lo que lo hace muy cool a ChatGPT. Sí, digamos, quiero hacer énfasis en que hay que ser muy cuidadosos con la información que agreguemos ahí. Jamás agregar información de clientes, información confidencial o información sensible, porque ChatGPT se entrena con esa información, ¿verdad? Que nosotros agregamos ahí y no queremos, por ejemplo, que una información del cliente ande por ahí dando vueltas en ChatGPT. Entonces, por acá vamos a abrirlo, por si alguno no lo ha utilizado nunca. Él es capaz de entender en diferentes lenguajes, entonces yo, por ejemplo, puedo hablarle en español. Le pongo hola, le dice hola, ¿cómo estás hoy? Yo le puedo decir un poco triste. Entonces ya él me responde, lo siento escuchar eso, quisieras hablar al respecto, a veces compartir lo que nos aflige puede ayudar a sentirnos un poco mejor. Voy a decirle no, pero podrías contarme un chiste para alegrarme el día. Entonces él me dice, claro que sí, aquí tienes uno. ¿Por qué el libro de matemáticas estaba triste? Porque tenía demasiados problemas. Entonces, como ven, hasta acá, digamos, es difícil darse cuenta realmente si uno está hablando con una máquina, si está hablando con otra persona, y así puede seguir uno todo el día.
que él siempre le va a responder en, digamos, en un lenguaje natural muy, digamos que humano. Aparte de contar chistes, ChatGPT puede hacer un montón de cosas. Entonces, a nosotros, por ejemplo, y ahora voy a hablarle en inglés. Hello, what's up? Voy a decirle, can you help me to write a function to resolve basic math challenges, por ejemplo. Y voy a decirle que en Python. Incluso con faltas de ortografía lo entiende. Entonces, por ejemplo, acá tal vez mi solicitud no fue muy general, fue poco específico. Entonces él me pregunta absolutamente qué tipo de operaciones matemáticas estás buscando resolver. Entonces yo puedo decirle addition, subtraction, multiplication. Entonces, bueno, ya él me resuelve y ya me dice, bueno, claro, aquí están las funciones en Python, me da el código y incluso me da ejemplos de cómo correrlas y alguna información más ahí. Entonces, como ven, es súper versátil. Yo, aparte de, por ejemplo, pedirle a veces que me ayude con código, lo he utilizado también como para tener entrevistas. Hay un plugin que uno puede ponerle en el que él, digamos, este texto lo pasa a voz y también la voz de uno la pasa a texto para dársela a ChatGPT. Entonces, es todavía más humana, digamos, la interacción. Y como les digo, yo lo he utilizado, yo le digo, quiero que tengamos un simulacro de entrevista para la posición de QA Automation con este y este y este tema, y quiero que esperen mis respuestas. Eso sí, ¿verdad? Hay que darle el prompt, que es el mensaje que le pasamos, bien específico para que él pueda realmente entender, digamos, cuál es el problema a solventar. Entonces, este es el famoso ChatGPT. El prompt, como les decía, es el mensaje que nosotros le pasamos, la tarea con la que queremos que ChatGPT nos ayude. El prompt, pues, entre más complejo, más específico sea, es mejor, porque ChatGPT nos va a entender mejor la tarea con la que queremos que nos ayude. Si es muy general, pues él va a asumir ciertas cosas o nos va a preguntar de vuelta, ¿verdad? Y puede que al final nos dé resultados tal vez que no es al menos 100% lo que nosotros esperábamos. Este es el prompt que yo usé. Ahorita lo vemos más en detalle. Y acá tengo la demo. Como mencioné, voy a ponerlo por acá en 1.5. Como les mencioné, es un scriptcito de Python. En este caso, al ser, digamos, lo estamos programando, entonces no vamos a usar la UI que estábamos utilizando anteriormente, sino vamos a utilizar el API de ChatGPT. Para eso ocupo obtener un API key, que igual lo saco de la página de ChatGPT, luego de registrarme. Y en este caso yo voy a pasarle un user story, que va a ser que como usuario quiero ser capaz de loguearme en una aplicación de shopping usando mi email y password. Voy a tener este método que me va a generar los tres escenarios usando como input el user story. Ahorita lo vemos más en detalle. Luego voy a escribir los tests que ChatGPT me va a generar en un archivo llamado test.json. Y luego voy a tomar esos tres escenarios y voy a generar el código en Cypress. Y finalmente voy a escribir eso en un archivito que se va a llamar Cypress Test. Ok, ahora vamos a ver el código de generar los escenarios de testing más en detalle. Acá recibo el user story
Y acá tengo definido el prompt, que le voy a pasar a ChatGPT. Entonces, que básicamente es que dado esta user story, quiero que me genere casos positivos, negativos y edge cases. Luego, le estoy diciendo o le estoy definiendo algunas reglas. Esto es importante porque, como les dije, entre más específico sea el mensaje, él, digamos, me va a resolver de mejor forma. Por ejemplo, yo acá le estoy diciendo que quiero los campos name, description, steps, expected results y prioridad. Y que quiero que me dé un nombre significativo para los tests, evitando estas palabras positive, negative y edge. ¿Por qué, por ejemplo, definí esta regla? Porque si yo no definía eso, me pasaba que él me generaba los casos y me le ponía de nombre, por ejemplo, test case positivo 1, test case positivo 2, test case negativo 1. Y digamos, no, ese título a mí no me ayuda mucho, ¿verdad? Igual con los campos, le pedí estos campos porque si no, él a veces me generaba más campos, menos campos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Al final, le digo que me dé los tests en formato JSON. Acá nada más me conecto a la API, le paso el prompt y pues finalmente retorno la respuesta que me da ChatGPT. Ok, ese sería entonces el Generate Test Scenarios. Como les dije, la respuesta o los tests los escriben en ese archivito JSON. Ahora vamos a ver el de generar el código en Cypress. Acá el prompt es súper general. Lo hice así, digamos, para no complicar de más la demo. Simplemente le estoy diciendo que basado en el objeto JSON, que es el que tiene los tests, que me escriba un Cypress test para cada caso de prueba, ¿verdad? Igual me conecto a la API de ChatGPT, le paso el prompt y retorno la respuesta. Esa respuesta finalmente la escribo en el archivito cypresstest.txt. Entonces, por acá voy a darle play acá. Acá se va a ver dónde voy a darle clic en el botón de play. Y ahí empezó a ejecutarse. Y vamos a adelantarlo aquí, como hasta el minuto 4:07, para que ustedes vean dónde él va a terminar por acá. Ahí ya terminó. Ya tenemos el archivito test.json y el cypresstest.txt. Entonces nada más vamos a dejar que él le muestre acá los tests para que ustedes los vean. Y nos pasamos al IDE para verlo de mejor forma. Ok, este es el test.json, ¿verdad? Estos son, digamos, los test cases manuales. Entonces, como podemos ver acá, él me generó incluso esta estructura donde me los dividió por positive cases. Ahora sí vamos a verlo acá en el IDE para verlo de forma más fácil. Él me generó los positive cases, negative cases y edge cases. Esto, bueno, es una estructura JSON, digamos. Yo no le pedí a él, digamos, que me hiciera esta separación, pero él me la hizo porque, pues, pensó que era más fácil. Es correcto, digamos, es más fácil entenderlo así. Y acá podemos ver los casos de prueba. Lo primero que podemos ver es que los campos que yo le pedí, el test name, el description, los steps, los expected results y la prioridad. Este, por ejemplo, es uno de los guiarse con credenciales válidas. Algo interesante y donde podemos ver esa capacidad de análisis y de toma de decisiones de ChatGPT es, por ejemplo, acá, con la prioridad. Si ven, digamos, él me lo marca como prioridad high, que es el de loguearse con credenciales válidas. Luego hay otro caso positivo, pero que es el de case insensitive email, y él me lo marca con prioridad medium, ¿verdad? Entonces, él acá tuvo que hacer un análisis y tomar una decisión basado en su inteligencia, ¿verdad? Para, por ejemplo, definir cuál es prioridad high, cuál es medium, cuál es low. Entonces, bueno, estos son los positive. Por acá tenemos unos negative, que vamos a ver también que tengan sentido. Invalid email, incorrect password,
Y luego tenemos unos edge cases como empty email y empty password, y también, por ejemplo, que los campos, que los steps tengan sentido, como ingresar un email válido y dejar el password en blanco y luego hacerle clic en el botón de login. Y en este caso, por ejemplo, que te tiene que mostrar un mensaje de error. Entonces, estos son los casos. Si yo quisiera como pedirle más casos, todo eso se puede hacer por medio del prompt, haciéndolo más específico. Y aquí vamos a ver los Cypress tests, que sería el código de Cypress para cada caso de prueba. Entonces, por ejemplo, el primero es el valid credentials. Y si vemos acá, esta es la respuesta de ChatGPT, que simplemente copié en este TXT. Él me dice, here are Cypress tests, cases for each test in the JSON object. Y me dice test case 1, valid credentials, y hasta me lo presenta acá con esta sección, digamos, de código bien formateado. Y acá estaría el código de Cypress. Obviamente, por ejemplo, él acá utilizó algunos placeholder como para las credenciales porque yo no se las pasé. Igual para los locators, digamos en UI, él también utilizó algunos placeholder, pero este código y los que han trabajado con Cypress pueden confirmarlo, es 100% funcional. Si yo copio esto, digamos, y dentro de un proyecto que yo tenga de Cypress y lo corro, obviamente cambiando los placeholder, él va a funcionar. Entonces, acá están los demás casos automatizados. Y bueno, ese sería el pequeño tool que, digamos, se creó como parte de esta demo. Y bueno, ya son las 3, pero igual, bueno, yo a mi parte tengo tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta y quiere quedarse o contarnos algo, igual quiere quedarse, pues yo, como les dije, por acá puedo estar. Y si no, y ya tienen que retirarse, igual muchas gracias por haber estado acá. Como les digo, ahorita abro el espacio por si alguno quisiera comentar algo.